Continuando con nuestro spaghetti bowl o plato de espagueti, como decía el profesor Baguati de Colombia, ahora me quiero referir un poco a la dinámica suramericana y europea en el contexto de las negociaciones que Colombia ha tenido. Pues Colombia participa de la comunidad andina y por supuesto de allí surgen toda una serie de relaciones comerciales que, por ejemplo, afianzan nuestras relaciones con el Perú. Sin embargo, en el año 2007, tal vez un poquito antes, 2005 creo, Venezuela se presenta su solicitud oficial de retiro de la comunidad andina. Ya había entrado el presidente del gobierno Chávez y allí se nos empieza un poco a complicar nuestra dinámica bilateral con Venezuela, en términos comerciales, no estoy hablando en términos políticos, por el hecho de no tener un tratado o un marco regulatorio que pudiera garantizar y darle seguridad a la dinámica comercial de las empresas colombianas en Venezuela. Por supuesto, eso es un hecho y pues muchas empresas, caso del Éxito, fueron expropiadas por cuenta de la falta de regulación y la política, la forma como se desarrolló la política bilateral con Venezuela. Con Venezuela logramos tener cuando cuando hubo el cambio de gobierno y Venezuela se convirtió nuevamente o por primera vez en nuestro mejor amigo, nuestro nuevo mejor amigo, se hizo un acuerdo de alcance parcial en noviembre 28 del 2011. Que iba a conducir en el 2012, mediados del 2012, posiblemente en un tratado de índole comercial especial, por sugerencia del presidente Chávez, que no se dio por cuenta de su enfermedad. Ya con el ingreso del presidente Maduro, las cosas se han mantenido en un statu quo muy general y, por supuesto, la volatilidad de la relación no ha hecho posible que se pueda avanzar de la misma manera con que puede avanzar la política exterior en función de la política comercial en el caso de Venezuela. Entonces allí tenemos un problema serio porque no hay en este momento ningún tipo de, por cuenta del retiro de Venezuela de la comunidad andina, de marco jurídico que afiance las relaciones comerciales. Esa es una tarea fundamental que habrá que articular y pienso que debe articularse desde el punto de vista de la Cancillería y trabajo de embajadores y más que desarrollarse en el ámbito del Ministerio de Comercio. Por lo menos pienso que debe haber un trabajo conjunto muy serio en función de esa nueva diplomacia comercial. Yo creo que la gran prueba del éxito de la diplomacia comercial sería poder llegar a afianzar un tipo de relación comercial más fuerte con Venezuela por razón de las 5 fronteras que compartimos con Venezuela y la importancia que tiene para esa comunidad que vive transfronteriza, que vive en ambos lados de la frontera política. El TLC con Chile es sumamente interesante. Chile había llegado con la presidenta Bachelet a la comunidad andina nuevamente para recobrar la presencia de Chile en el contexto latinoamericano que había dejado de lado por negociar tratados de libre comercio con otras regiones del mundo. Eso nos ayudó a que la Unión Europea nos viera a la comunidad andina como un bloque y la Unión Europea empezara a abrir las puertas de negociaciones comerciales. Eso no se dio, ustedes lo saben. Finalmente terminamos negociando con la Unión Europea simultáneamente, en negociaciones diferentes, Perú y Colombia, hasta llegar al acuerdo multipartes que ya tiene su hoja de ruta y que está en vigencia en relación con la Unión Europea. Pero esa dinámica y esa participación de Chile y el regreso de Chile a la comunidad andina nos permitió que la Unión Europea, en esa dinámica de bloque del ejercicio que les planteé en uno de los segmentos anteriores,
pues permitiera facilitar las negociaciones y las conversaciones comerciales. Indudablemente también un tratado de libre comercio con Chile fortalecía ya una nueva política comercial chilena que no estaba dirigida exclusivamente al comercio bilateral de bienes y mercancías, sino también a flujos de inversión extranjera directa importantes. Estoy hablando de la presencia de Falabella, estoy hablando de la presencia del LAN, estoy hablando de la presencia de bancos chilenos que están participando ya muy fuertemente en Colombia como empresas que hacen inversión extranjera directa en Colombia de carácter significativo. Ese fue el primer paso para empezar a pensar desde el punto de vista regional y del Arco del Pacífico con México y Chile, la Alianza del Pacífico. Porque claro, México y Chile eran los dos países que nos llevan 10 o 20 años más adelante en función de política comercial y de tratados de libre comercio y tienen muchas más relaciones comerciales con los países del Asia. Y ahí, pues obviamente con Perú, entramos en lo que fue la dinámica de la Alianza Pacífico que fue tomando fuerza hasta lo que es hoy en el 2014. Con el Mercosur, a pesar de que el presidente Santos mencionó la posibilidad de que Colombia ingresara al Mercosur, en términos comerciales, las relaciones entre el Mercosur y la comunidad andina son lo suficientemente fuertes en términos de acuerdos comerciales para permitir una dinámica comercial de Colombia con los países del Mercosur, en términos efectivamente comerciales. La dificultad está en el tipo de integración que se vaya a dar en América Latina por cuenta de los países que no están afianzados en la dinámica del libre comercio como la tiene entendida Colombia, Perú y Chile. Me estoy refiriendo en primera instancia a Brasil como un bloque en sí mismo, me estoy refiriendo a Bolivia, a Ecuador y Venezuela. Haya habido una serie de instancias políticas que yo creo que nos podrían ayudar a generar un futuro, pensar en un futuro de la relación, de la integración de América Latina con todos los países. En este caso estoy hablando del CELAC y estoy hablando del UNASUR. No son en sí mismos acuerdos con un trasfondo comercial, tienen un trasfondo político, pero he oído y he leído algunas tesis que plantean que si el Mercosur y la comunidad andina cumplen ya su función política por el hecho también de haber perdido su fuerza y su dinámica política, se podría transvasar a un tipo de acuerdo, posiblemente UNASUR o CELAC, todas las cláusulas comerciales que se tenían en Comunidad Andina y Mercosur a este acuerdo regional que pueda surgir. Eso todavía no se está dando. El UNASUR ha tenido unas variabilidades muy grandes, como una dinámica política entre los 12 países, sigue siendo un instrumento de fuerza política en la región, no de carácter comercial, mientras que la CELAC y las relaciones que la CELAC ha desarrollado con los países del Caribe y con la Unión Europea podría ser un acuerdo interesante de mirar. De todas maneras, yo he hecho un círculo para simplemente dejar la reflexión de una tarea de diplomacia, de práctica de la diplomacia que Colombia va a tener que desarrollar en los próximos años con mucho cuidado en función de, obviamente, los eventos políticos que se vayan dando, tanto de la forma como Brasil, que es o más grande del mundo, participe del contexto latinoamericano y mundial. Me muevo ahora a la Unión Europea. La Unión Europea, pues ya mencioné, nosotros tuvimos por mucho tiempo con la Unión Europea el Sistema General de Preferencias, pero después de los acontecimientos del 9/11, el Sistema General de Preferencias empezó a adquirir unas connotaciones un poco políticas por parte de la Unión Europea que no nos daban las condiciones de acceso al mercado que se estaban buscando.
gracias al hecho de la participación de Chile en la Comunidad Europea y las negociaciones que se tuvieron inicialmente a nivel de bloque, hicieron que finalmente pudiéramos negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Estaban los países del EFTA. Con el EFTA pasó prácticamente lo mismo que con el Triángulo del Norte. O sea, son los países que no hacen parte de la Unión Europea. Colombia ya tenía un conocimiento de cómo hacer este tipo de negociaciones y cuál era su capacidad de respuesta, y propusimos muy rápidamente una negociación que se desarrolló simultáneamente con lo que estaba pasando con el Tratado de Libre Comercio. Se firmó en el 2007 y ya está prácticamente aprobado por todos los parlamentos de los países que conforman el EFTA. El año pasado fue muy intenso en negociaciones con Turquía e Israel, firmados en julio y septiembre del año pasado. Allí hay unas condiciones muy interesantes en función de seguridad alimentaria y lo que es todo el desarrollo de infraestructura y tecnología por parte de la relación con Israel. Colombia ha tenido una vocación interesante comercial con inmigrantes y personas de origen judío. Sin embargo, ambos tratados están por verse desde el punto de vista de su implementación, el alcance que puedan tener. Y he mencionado la OECD, la OCDE, no por el hecho de ser un tratado de libre comercio. Ustedes saben que la OCDE es un club de buenas prácticas de países ricos. Me parece que el hecho de que el presidente venga de la tradición de la Fundación Buen Gobierno es una apuesta a que Colombia adquiera buenas prácticas en todo sentido que obviamente la OECD desarrolla en su interior. Sin embargo, allí hay unas condiciones muy importantes. Los únicos dos países latinoamericanos que hacen parte de la OECD son México y Chile recientemente fue regañado por la OECD por tener un coeficiente Gini muy alto en términos de distribución de la riqueza como países de la OECD, que yo creo que Colombia nunca podría llegar a cumplir. Sin embargo, allí hay una posibilidad interesante de transferencia de know-how para avanzar en la gobernabilidad y gobernanza de un país que ha estado en cierta forma dominado por la corrupción en muchas áreas. Me quedaría finalmente el Asia. Con el Asia, como mencioné, pues vamos en la cuarta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio con el Japón. Japón no estaba interesado en negociar tratados de libre comercio con Colombia, lo mismo que con China e India. Lo que teníamos era acuerdos de protección y promoción de la inversión extranjera sin caracteres comerciales. Las razones internas del Japón pues eran conocidas, pero también hay una razón política fundamental. En el año, creo que 2004, el presidente Yasaki Siemel, compañía japonesa en Colombia, fue secuestrado y asesinado por las FARC, y los japoneses simplemente dieron prácticamente orden a sus empresas de que no se podía hacer mucho con Colombia, que la situación de seguridad interna era muy riesgosa, pero ya eso lo hemos superado y lo hemos avanzado. Termino simplemente con Corea del Sur para plantear la importancia que tuvo el hecho de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Colombia por el Congreso de los Estados Unidos simultáneamente con Perú y Corea. Ambos tienen ya condiciones de acceso a los Estados Unidos, pero el hecho político de Colombia de haber apoyado a Corea en la guerra de Corea en los 70s y poder ahora tener un tratado bilateral con Corea empieza a generar pues obviamente enormes preocupaciones desde el punto de vista de la capacidad de Colombia para responder a la fuerza que tienen las compañías coreanas en el mundo. Me estoy refiriendo básicamente a la industria automotriz. Sin embargo, aquí aparece un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta en el ámbito de la diplomacia comercial y que quiero con eso terminar para dejar una reflexión también importante sobre todo este
panorama de la apertura de cuarta generación, y es Colombia como plataforma para las exportaciones a otros países y los flujos de inversión extranjera directa. Aquí lo que podría suceder, en el caso de Corea del Sur, es precisamente que compañías coreanas vean a Colombia como una plataforma geográfica importante para acceder a otros mercados, particularmente el mercado latinoamericano. Con esos ojos fue precisamente que la Unión Europea vio la posibilidad de negociar con Colombia, y es con esos ojos que desde el punto de vista del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, tenemos que ver el papel que juega la diplomacia comercial. ¿Concluyo con qué? Concluyo con que hay una dinámica política muy fuerte que impacta las relaciones comerciales. Y ambas, en el caso particular de Colombia, han tenido una convergencia como producto de estos 10 años, donde negociamos en lo que sería una apertura de tercera generación todos estos tratados de libre comercio y acuerdos regionales de diferente naturaleza que les he mencionado, pero que Colombia tiene ahora que proyectar en una apertura de cuarta generación, que no solamente es de las empresas para conquistar esos mercados, sino del país a través, particularmente del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la acción de sus embajadas, en función de mantener las relaciones políticas que permitan articular esta política comercial internacional interesante, exitosa de Colombia en un escenario político bilateral y multilateral de apertura de cuarta generación.